el día de hoy con nuestro especialista, el psicólogo Juan Pablo Santos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención del suicidio, cosas que pueden hacer los padres. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Dalí. Muy contento de estar en este espacio. Oye, qué gusto saber que inauguro esta sección de salud mental y además con una mujer como tú, con esta trayectoria tan importante en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la distinción. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, porque bueno, cuando hablamos del suicidio siempre surge una incógnita, y es si realmente la persona es valiente para la muerte o cobarde para la vida al tomar esta decisión. Así es, Ali. Fíjate que mucho está sobre la mesa. Esta disyuntiva, este cuestionamiento de si la persona que comete el suicidio o intenta suicidarse es cobarde para la vida o valiente para la muerte. Y la respuesta que yo pongo es ninguna de las dos. Me parece que la persona que tomó esta decisión o que está pensando en tomarla, más bien me parece que vive una vida desesperanzada, una vida con mucha desesperación, muchas veces sin esta luz que lo puede guiar o dar alguna reflexión para la vida, Dani. Así es. Ahora bien, tenemos estadísticas alarmantes porque simplemente el INEGI había reportado en lo que era el 2020 1,896 suicidios asociados de manera directa. Lamentablemente, a tan solo 3 años, esto subió exponencialmente a 8,837, siendo incluso el 81,6% hombres y el 18,4% de mujeres. ¿Por qué hay una recurrencia mayor de hombres a las mujeres, Juan Pablo? Mira, es una pregunta muy interesante, Dalí. Cuando hablamos de la consumación de este acto, podemos observar que por cada 4 suicidios que comete un hombre, solo una mujer llega a consumarlo. Esto nos puede hablar de una dificultad que los hombres tenemos, y me voy a incluir, para poder expresar nuestras emociones. Aunado a ello, se ha observado que las presiones económicas, sociales y hasta el propio machismo encierran a los hombres en una tristeza profunda, Dalí, casi imposible de verbalizar. Y te voy a dar un dato curioso. Un hombre en terapia tiene mayor adhesión al tratamiento terapéutico que las mujeres. Es decir, cuando un hombre llega a terapia, necesita de este espacio libre de juicio para poder expresarse. Es decir, podemos pensar que no tenemos muchos espacios en la sociedad para hablar de lo que sentimos, para señalar nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, porque este machismo empuja a que siempre tenemos que ser estos hombres fuertes, estos hombres inquebrantables, estos hombres que no pueden mostrar otra emoción, Dalí, que el enojo. Así es. Ahora bien, pues sabemos que también existen muchísimos mitos en torno al hablar de suicidio. Incluso hay personas que creen que mencionarlo, como en este caso, podría detonarlo. Claro, mira, hablar de suicidio, Dalí, genera mucha incomodidad. Tanto así que muchas personas me han pedido en ocasiones no tocar este tema porque no vaya a ser que lo atraiga, no vaya a ser que se le meta la idea al joven, al niño o al adolescente, ¿no? Y siempre respondo que si por callarlo desapareciera, Dalí, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, y es más, tú y yo no tendríamos esta conversación. Lo cierto es que esto no funciona así. Tenemos que hablar de suicidio porque sí es importante que sobre todo las juventudes sepan que no es la puerta de salida, no es la última acción que se puede hacer, no evita esto el dolor ni el sufrimiento, al contrario, lo magnifica. Así es. Ahora, ¿qué tanto influyó la pandemia? Porque sabemos que hubo factores como el aislamiento, la tristeza o incluso la pérdida de seres queridos que incrementó las ideas suicidas, sobre todo en los niños y los adolescentes. Claro, mira, esto influyó mucho, Dalí. De un día a otro estábamos viviendo otra realidad completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. El ser humano por naturaleza es un animal que se congrega en grupos. Es indispensable para la supervivencia, y a esto súmale los duelos, porque no solo era por la muerte de seres queridos, muchos perdieron casas, trabajos, vieron a sus papás perder las fuentes de ingreso, relaciones, amigos, etc. Fueron situaciones, Dalí, que indiscutiblemente nos orillaron a tener estados depresivos que lamentablemente muchos de ellos terminaron de manera fatídica. Así es. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la toma de esta decisión?
Pues mira, como lo platicábamos, yo creo que ser hombre, ser joven, tener problemas de consumo de alcohol u otras sustancias, a lo mejor también antecedentes familiares con depresión mayor, estar desempleado, vivir en constantes conflictos o disgustos familiares o en un entorno completamente disfuncional. También las rupturas amorosas forman parte de estos factores que influyen para tomar una decisión o inclusive personas con enfermedades graves o incurables. Así es. Ahora los signos de advertencia, porque muchas veces nos dicen, y además lo hemos visto, que no siempre es tan obvio esta decisión de querer pues suicidarse. Claro, y es que hay que entender, Dalí, que esto es un proceso que se lleva en silencio, es decir, se vive de una manera aislada. Pero existen algunas señales de alerta y quiero que los papás y las mamás o las personas al cuidado de los menores tomen nota de esto. Cuando una persona irregularmente no habla con frases como ya pronto no seré un problema, la vida no tiene sentido, estarían mejor sin mí, etc., aquí hay que tener mucho cuidado porque no son frases menores. Y cuando, sumado al anterior, la persona empieza a regalar sus pertenencias valiosas, a dejar cartas de despedida, como a poner un poco en orden su situación, aquí hay que atender de manera inmediata. Porque no es lo mismo decir que me quiero morir a me quiero matar, ¿no? Yo me puedo sentir mucha vergüenza y decir es que me quería morir de la vergüenza, pero no decimos me quiero matar. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado con el juego de las palabras y sobre todo tener en cuenta mucho estos signos de advertencia, Dalí, porque no es normal que un joven o un adolescente tenga este lenguaje en su discurso. Ahora bien, ¿cuándo un altibajo en un adolescente puede convertirse en una señal de alerta? Híjole, esto es bien importante. Y aquí quiero pensar que todos y todas conocemos a nuestros adolescentes, es decir, sabemos cuando genuinamente están tristes o molestos y cuando en realidad es un capricho o berrinche. Si tú que me estás escuchando te das cuenta que no podrías diferenciar entre lo genuino y lo no genuino de tu adolescente, de entrada te llevas una super tarea de diario. Te pido que te acerques a él o a ella. Construye puentes de comunicación, pero ojo, no te quieras volver su mejor amigo porque eso probablemente haga que tu adolescente se aleje. Ellos quieren su propio espacio. Solo aprende a ser amigable, a construir estos puentes de comunicación, a escuchar e identificar, Dani. Ahora, también sabemos que dentro de estos factores de riesgo, pues algunas condiciones hereditarias o mentales pueden estar también derivando en esta toma de decisiones. ¿Cómo pedir ayuda y cómo podemos saber que esa situación nos puede rebasar? Sobre todo cuando ya nos lo han mencionado varias veces o incluso ya llegó en algún momento a intentar suicidarse. Mira, finalmente creo que sí es importante que los padres de familia o las personas que están al cuidado de los adolescentes tengan en cuenta 3 puntos fundamentales en todo esto que estamos hablando, Dani. Primero, adopta una atención empática, es decir, escucha lo que tu hijo te quiere decir y por favor no lo aconsejes. Segundo, no juzgues. Un mal juicio precipita la acción suicida. Recuerda que estás frente a una persona enferma, no frente a alguien que quiere ser convencido de algo. Y tercero, canalízalo a un especialista. Esta situación de riesgo no se quita rezando, dando sermones, ni convenciendo de que no lo haga. Debemos actuar, Dalí, y eso lo tenemos que tener bien claro. Bueno, sabemos que a veces abordar a los adolescentes puede ser complicado, sobre todo cuando estamos preocupados por su salud mental. También, ¿qué otras cosas es lo que tenemos que tomar en consideración? Porque muchos decían que es importante aprender a escuchar en los silencios, es decir, nuestro hijo puede que no nos diga cosas, pero hay acciones que nos pueden hablar más que las mismas palabras. Claro, mira, cuando ya vemos y estamos identificando estas señales de alerta de las que platicábamos, es importante hacer 3 preguntas, Dalí, que son fundamentales. Cuando ya tenemos la sospecha, cuando ya estamos escuchando que el adolescente dice que estarían mejor sin él, que pronto va a dejar de sentir dolor o va a dejar de ser una carga, aquí los papás tienen que hacer preguntas incómodas. La primera es, ¿estás pensando en matarte? Y qué fuerte suena, pero yo prefiero que se haga a tiempo y no que sea una pregunta de arrepentimiento.
Si la pregunta fue afirmativa, entonces hay que preguntar cómo pensabas hacerlo. Si el adolescente dice con un arma de fuego, pero sabemos que en casa no hay, bueno, esto nos da un tiempo extra para la intervención. Pero si dice que pensaba arrojarse por la ventana y viven en un quinto piso, es momento de actuar de manera urgente. Y por último, la pregunta es, ¿cuándo pensabas hacerlo? Si el plan es a largo plazo, volvemos a tener este pequeño tiempo extra, pero si el plan es de forma inmediata, hay que pedir ayuda en ese mismo momento, Dani. Así es. Juan Pablo, pues qué importante toda la información que nos brindas, porque esto nos ayuda a dotarnos de herramientas, sobre todo para poder identificar estos factores o estos riesgos y sobre todo aprender a pedir ayuda oportunamente. ¿Dónde te podemos contactar? Mira, me pueden contactar en el 44 31 78 64 79 o en mis redes sociales me encuentran como Juan Pablo Santos. Gracias, un gusto poder saludarte y pues esperamos vernos de nueva cuenta. Bonito día, gracias. Gracias, dale un saludo. Saludos a todos ustedes y recuerden aquí en el Bajío el 800-290-0024 de Dinámicamente es el número que puedes marcar para poder recibir ayuda oportuna las 24 horas del día. Con esto regresamos en breve.